You can call me stupid, yes, you can call me sheep. You can say I'm lazy, you can say I'm weak. You think that using her would get to me, and if you're right then you're in trouble, dear. 'Cause I won't break, no, I know I won't wait. You're in trouble, dear. Bueno, almorzadores. Ya estamos en el bar Paquita de Eslida. Tenía muchas ganas de venir aquí porque es un local del que me habéis hablado muy bien siempre. Está en un paraje natural, súper bonito, súper chulo. Y ya he visto que muchos almorzadores aquí, lo típico es pedir un platito de brasas. He visto que el gasto es cacao, del collares muy bien y ensalada. Y también me he fijado en los cremaets, que tienen que ser espectaculares. Así que nada, vamos a esperar a que nos limpien un poquito la mesa, que nos pongan el mantel y vamos a disfrutar seguramente de un almuerzo súper épico. Bueno, almorzadores, aquí los tenéis. El cacao d'or de Casa Paquita de Eslida. La verdad que el almuerzo 10. El servicio nos ha tenido un chico muy simpático, doña Paquita, espectacular, encantadora. Así que ya sabéis, si tenéis la oportunidad de pasar por aquí, por Eslida, venid a almorzar porque es una experiencia religiosa. Muy bien. El almuerzo ciclista, que es al plato, viene tortilla francesa, jamón, queso y atún, con pan con tomate, les incluye la ensaladita, una ensalada para compartir, cacahuetes, bebida, café, vale. postre no. Y luego hemos visto también que había brasas o que hay como embutido, platos Luego embutidos. también pueden pedir lo que ustedes quieran, es creatividad pura. Pueden pedir longanizas, chorizo, morcilla. Después tenemos ahorita las brasas, todavía no están encendidas. Vale. Se encienden dentro de un ratico, pero si esperamos un poco. Vale. Si no, a la plancha se hará de todo. Vale, hay perfecto. filetitas de cordero, platos combinados, de lo que Muy quieran, bien. básicamente. No hay muchos límites. Perfecto. Gracias. Un almuerzo popular debe llevar sí o sí ensalada. Y esta es la que nos ponen en Casa Paquita. Primera bandeja del almuerzo en Casa Paquita. 6 huevos fritos en aceite de oliva, en su punto y con su puntilla. El pan, ya lo veis, con aceite de oliva y tomate. Atención que vienen las proteínas del almuerzo, un poquito de embutido a la plancha. Ahí lo tenéis, almorzadores. ¿Cuál es el mejor acompañamiento del embutido? Efectivamente, las patatas fritas. Y como queríamos probar de todo, este es el almuerzo ciclista que preparan en Casa Paquita. Habéis visto que es todo proteína. No hay almuerzo épico que no acabe en un postre. En este caso tenemos 2 flanes de cremaet, uno de almendra y el otro de queso. Estaban espectaculares y por supuesto todo casero. You can call me stupid, yes, you can call me sheep. You can say I'm lazy, you can say I'm weak. You think that using her would get to me, and if you're right then you're in trouble, dear. 'Cause I won't break, no, I know I won't wait. You're in trouble, dear. Bueno, almorzadores, ha llegado el momento que todos estabais esperando. Vamos a probar el cremaet. ¡Buah! ¡Hostia!
carajillo, perdón, porque estamos en Castellón. Vamos a probar el carajillo de Casa Paquita, del bar Paquita. Ya os digo que he probado la cuchara y sabe a miel que flipas. Miel de Romer. Ya lo he movido, ¿eh? Pero... ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Qué crema es, ¿no? Contundente. Sí, pero la miel, ya os digo yo que no es la que venden en el consumo. Es una miel casera de aquí de la zona, muy intensa. Yo cuando me pongo así me estoy. A mí me lo hace Mario cuando se sienta Dios, qué enfrente bueno de mí, está. se estira los pies y digo, ya, Mario, Bueno. si yo tengo que estar así. Creo que el cremaet de aquí de Casa Paquita entra en el top 3 del 2020. Qué bueno. Bueno, almorzadores. De verdad que menudo almuerzo el que hemos disfrutado aquí en Casa Paquita, en Eslida. La atención sobresaliente, muy bien, muy agradecidos por el trato que nos han dispensado. Nos han hecho unos cremaets que posiblemente sea de lo mejorcito que hemos probado este año. Nos ha atendido Andrés, un camarero súper simpático y agradable, muy bien. Hemos conocido a Paquita, nos hemos hecho unas fotitos con ella. Y bueno, hemos pedido un almuerzo ciclista, que ya veréis de qué se compone. Y luego un pequeño almuerzo personalizado. Que, bueno, hemos pedido patatas fritas, longanizas, morcillas, chorizos. En general la experiencia ha sido bárbara, de verdad que sí, ¿eh? Merece la pena desplazarse hasta aquí, hasta esta pequeña población de Castellón y probar, pues nada, la experiencia. Ya no es un almuerzo, esto es una experiencia. Y luego, pues mira, cuando terminéis de almorzar, mirad qué vistas y qué montañas, porque podéis hacer luego una excursión, podéis buscar setas, podéis comprar miel, que es muy típica de la zona, aceite de oliva, de la Sierra de Espadán. Así que nada, me despido, hasta el próximo vídeo.